Buenas noches. Hoy le vamos a presentar en esta revisión del tracking presidencial que lleva adelante la empresa consultora española GAT3, la cual está siendo realizada para RCN Televisión, en concreto para sus programas La Noche, la tarde, en general con NTN 24, RCN Radio, la FM y otros medios más, el diario La República. Hoy nos toca revisar qué fue lo que pasó en el tracking presidencial número 5, mejor dicho, el realizado el día 5, que realmente fue el día 4 de junio por fecha, pero es el número 5 de las que hemos presentado y los que ellos han realizado. Veamos de seguidas el tracking número 5. En este tracking número 5, como pueden ver en esta gráfica, que incluye el histórico, aparece el candidato Rodolfo Hernández, luego de haber estado el día de ayer, o mejor dicho, el día 4 con 47,9, aparece en el día 5, esto fue el sábado 4 de junio y fue presentado el lunes en la mañana, 48,1 de intención de voto para la segunda vuelta. En cambio, Gustavo Petro aparece este quinto día del tracking con un 46,8, una leve subida respecto al día anterior, que fue 46,3, pero en su primer día había obtenido 44,8. Y Rodolfo Hernández de 52,5, que sacó el primer día, que fue el tracking realizado los días 30 y 31 de mayo de la semana pasada, está en este momento, según el tracking presidencial realizado por GAT3, en 48,1. En tanto que el voto en blanco de 2,7 ya va a 5,1. De esto vamos a hablar más adelante. Vamos a hablar un poco del significado real del voto en blanco en esta segunda vuelta, pero vean ustedes que ha aumentado bastante. Estuvo 2,7 el primer día, 2,6 el segundo día, 4,0 el tercer día, 5,8 llegó a estar el cuarto día y hoy aparece con 5,1. En el voto para la segunda vuelta por zonas, aquí pueden ver las distintas zonas analizadas, donde se observa que el candidato Rodolfo Hernández puntea con porcentajes bastante altos en las zonas de Antioquia, en Centro Oriental, Eje Cafetero, y el candidato Gustavo Petro puntea en las zonas de Bogotá con 54%, Caribe 56% y Pacífico con 68%. Con respecto a la expectativa de victoria, en este quinto tracking aparece Rodolfo Hernández, es decir, frente a la pregunta de quién cree que será el presidente el 19 de junio en la segunda vuelta, aparece Rodolfo Hernández con un 46,1%, Gustavo Petro aparece con el 45,8%. Se han acercado bastante también en esta pregunta, que vamos a ver en el histórico cómo arrancó esto el día 1 y ya cómo va con un casi empate en esta pregunta de la expectativa de victoria. No sabe, no contesta, aparece todavía, o aparece 8,1 en este quinto tracking. Veamos ahora el histórico de la fidelidad de votos de la primera vuelta para la segunda. Con respecto a Gustavo Petro, quien sacó en la primera vuelta 8.527.768 votos, en el primer tracking aparecía que Gustavo Petro iba a mantener de sus votos de la primera vuelta el 97%, en tanto que solamente el 2% de esos votos de la primera vuelta aparentemente iban a pasar a Rodolfo Hernández. En junio 6, ya para el quinto tracking, aparece que ya los votos de Gustavo Petro serían el 98% de los que había tenido en la primera vuelta y un porcentaje menor al 2% que había tenido el primer día iba a pasar a Rodolfo Hernández. Aquí más bien los votos de Gustavo Petro de la primera vuelta aparentemente han aumentado respecto a lo que iba a mantener el primer día. Con respecto a Rodolfo Hernández, el primer día Rodolfo Hernández supuestamente
iba a mantener 95% de los votos de la primera vuelta. Él sacó en la primera vuelta 5.953.000 votos, 209 votos. De estos votos, el 3% supuestamente iba a ir a Gustavo Petro, el resto iba a votar en blanco. Para el día 6, es decir, el quinto tracking, los votos de Rodolfo Hernández ya bajan al 91% de los que tenía en la primera vuelta. Vean ustedes la gran diferencia que hay, la fidelidad de votos a favor de Gustavo Petro es más alta que la que ha mantenido Rodolfo Hernández, que del 95% bajó al 91% el tracking presentado en junio 6. Con respecto a la migración de votos de la primera vuelta para la segunda, de los candidatos que no pasaron a la segunda vuelta, tenemos aquí la gráfica de Fico Gutiérrez, que sacó 5.058.010 votos. De esos votos, el primer día aparecía Fico Gutiérrez, que de los votos de Fico Gutiérrez, 86%, es decir, el equivalente a 4.349.888 votos, pasarían a Rodolfo Hernández. El 6% solamente iba a pasar a Gustavo Petro. En el quinto día del tracking, el día junio 6, el tracking presentado el 6 de junio, baja desde ese 86% que tenía Fico Gutiérrez en ese primer tracking a 80%, es decir, el equivalente a 4.046.000 votos de Fico Gutiérrez a favor de Rodolfo Hernández. 8% de estos votos, antes era 6%, originalmente aparentemente iban a ser 6%. 8% de los votos de Fico iban a pasar a Gustavo Petro y 8% supuestamente iban a votar en blanco. Con respecto a Sergio Fajardo ocurre una cosa bastante curiosa. Sergio Fajardo, como todos sabemos, sacó 888.585 votos. Hemos sabido que Sergio Fajardo tuvo unos acercamientos con la campaña de Rodolfo Hernández, pero lamentablemente esos acercamientos se cancelaron. El día de ayer aparecieron ambas personas involucradas, tanto Sergio Fajardo como Rodolfo Hernández, diciendo que no habían llegado a un acuerdo y en consecuencia no iba a haber un apoyo expreso de Sergio Fajardo a favor de Rodolfo Hernández. Pero el mismo Sergio Fajardo ha dicho que no va a votar por Gustavo Petro de manera personal. Como el caso de Fico fue al revés, el mismo día de las elecciones, cuando se supo que la segunda vuelta iba a ir Rodolfo Hernández, Fico Gutiérrez dijo la misma noche que reconoció la derrota o no pasar a la segunda vuelta, que él iba a votar y su fórmula vicepresidencial iban a votar a favor de Rodolfo Hernández. Pero en este caso sucede que en los votos de Sergio Fajardo el primer día aparecían que el 63%, es decir, alrededor de 559.808 votos, iban a ir a Rodolfo Hernández y el 31% de los votos que sacó Sergio Fajardo iban a Gustavo Petro y el 6% iban a ser en blanco. En el quinto día el tracking presentado el 6 de junio, aparece ahora un cambio bastante importante de 28%, de 63% que tenía Sergio Fajardo a favor, los votos de Sergio Fajardo a favor de Rodolfo Hernández el primer día. En el día 6 de junio, que es el quinto tracking, aparece que los votos de Sergio Fajardo solamente iban a ser para Rodolfo Hernández 28%, es decir, unos 249.200 votos, y el 55% iba a ser a favor de Gustavo Petro, que es alrededor de 490.000 votos. Como ven ustedes, hay una variación bastante importante entre la migración de votos de Sergio Fajardo a alguno de los candidatos de la segunda vuelta. Así las cosas, lo que se comenzó a ver ayer con respecto a no solo el tracking presidencial de GAT3, sino de todas las encuestas, es que entre Petro y Rodolfo Hernández había ya un empate técnico. Ya se puede decir desde el día de ayer, y hoy vamos a ver que se ha mantenido esa situación.
lo que hay entre ellos, aunque siempre parece, en la mayoría parece que Rodolfo Hernández está por encima de Petro, ya esa diferencia de Rodolfo Hernández sobre Petro se ha reducido bastante y la diferencia es alrededor de un punto y medio, con lo cual eso, según el error de la mayoría de las encuestas realizadas, eso genera que en el fondo lo que hay es un empate técnico. Vean ustedes aquí varias de las encuestas realizadas. Aquí está la evolución de la intención de votos de Rodolfo Hernández hasta el día de ayer y Gustavo Petro, desde el 29 de mayo que comenzaron a hacerse las encuestas. El mismo 29 comenzaron algunas, como la de CNC y GAT3, que también ya las hemos visto en estos programas de torre de control. Aquí pueden ver cómo ha sido la evolución. La rayita discontinua es de GAT3, que es la que hemos revisado acá. La amarilla es la de Rodolfo Hernández, la moradita o la oscura es la de Gustavo Petro y la raya continua es de la encuestadora CNC, que fue la segunda encuestadora más exacta en la primera vuelta. Vean ustedes cómo ha sido la evolución de Petro, que ha ido subiendo en ambas encuestadoras, y Rodolfo Hernández, que ha ido bajando en ambas encuestadoras, aunque todavía se mantiene Rodolfo Hernández en la de CNC. Aparece Rodolfo Hernández hasta este día todavía superando a Petro, y también la de GAT3 aparece superando a Petro. Repito, esta es una información del día de ayer, del 6 de junio. Aquí tenemos en esta gráfica una encuesta sobre la evolución del promedio de encuestas y comparación con resultados en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia. Entonces ven ustedes la misma situación, los votos de Rodolfo Hernández, que son los amarillos, los votos de Petro, que son los más oscuros. Aparecen los votos de Fico en la primera vuelta, los votos de Petro en la primera vuelta también, Rodolfo Hernández en la primera vuelta. En esta gráfica tenemos una situación bien interesante, que fue lo pronosticado por cada una de las encuestadoras que hay aquí en Colombia, las más importantes, respecto a la primera vuelta. ¿Cuál fue el resultado de la mayoría de ellas? Aquí pueden verlas con exactitud. Como pueden ver ustedes, el resultado de GAT3 fue quizás el más exacto. Luego el de CNC, que también resultó bastante cercano. Y por eso estamos muy pendientes de lo que GAT3 está haciendo diariamente con su tracking presidencial. Abajo aparecen el resto de las encuestadoras que también dieron sus pronósticos, pero como ven, varían bastante con respecto a lo que realmente ocurrió en la práctica el pasado 29 de mayo. En esta gráfica tienen ustedes las encuestas ya para la segunda vuelta con respecto a la intención de voto de la mayoría de las encuestadoras que están realizando este trabajo en Colombia para las elecciones presidenciales colombianas, y su valoración según el semáforo de encuestadoras de la silla vacía, que es una valoración que se hace a las encuestadoras para tener el valor real que tienen estas encuestas. Entonces ven ustedes con las fechas correspondientes cuáles han sido los pronósticos que han venido dando cada una de estas encuestadoras para la segunda vuelta, y aparece la fecha de cada una, porque no todas están haciendo tracking diario. La única que está haciendo tracking diario es GAT3, que aquí aparece un resultado del 3 de junio, y el resto son otros resultados ya en encuestas normales con sus fechas correspondientes. Como ven ustedes, por ejemplo, CNC con una valoración de 8,10 en la silla vacía tiene a Petro en 45,9, Hernández en 48,2 y voto en blanco de 5%. Y eso fue el 31 de mayo. El 2 de junio, CNC tenía a Petro de 49,6, había subido, 45,3 aparecía Hernández ya en segundo lugar, con un voto en blanco del 3%. GAT3 el 3 de junio tenía a Petro el 46,3 y Hernández 47,9 con un voto en blanco de 5,8%. Ahora bien, con respecto al tracking número 6, que fue realizado el 6 de junio, el trabajo de campo, pero fue presentado el día de hoy, 7 de junio, aparece Rodolfo Hernández en intención de voto para la segunda vuelta. A la pregunta de si las elecciones fueran mañana, ¿por cuál candidato votaría? El 47,8% de los
encuestados o entrevistados, dice que votaría por Rodolfo Hernández. Ya vamos a ver el histórico. Y Gustavo Petro aparece con 46,8 y en blanco aparece 5,4 en este sexto tracking. Vean ustedes ahora el histórico de esta intención de voto, cómo se va desarrollando. Rodolfo Hernández, del primer día que tenía 52,5, pasó por 52,3, 50,4, 47,9, 48,1 que tuvo en el quinto tracking, y hoy en el sexto tracking aparece con 47,8. En la pregunta de si las elecciones fueran mañana, ¿por cuál candidato votaría? Petro, de 44,8 que tuvo el primer día, pasó por 45,1, 45,6, 46,3, 46,8 y hoy repite con 46,8 en intención. Pero al haber bajado un poco Rodolfo Hernández, la diferencia entre ellos es de apenas un punto. Es decir, hay un empate técnico ya en la actualidad. Con respecto al voto en blanco, aparece en este sexto tracking, vemos que de 2,7 que aparecía el primer día, en la actualidad está en el sexto tracking 5,4. Ya vamos a hablar un poco de lo que significa este voto en blanco en Colombia, que es una figura muy particular en este país. Con respecto a la expectativa de victoria, es decir, a la pregunta de quién cree que será el presidente el próximo 19 de junio, no es, insisto, por quién va a votar la persona, sino que se le pregunta quién cree que va a ser el presidente o quién cree que va a ser el ganador. Aparece en este momento Rodolfo Hernández en este sexto tracking con 46,1 y Petro aparece con 44,4. El primer día parecían mucho más distanciados. El no sabe no contesta está en 90,5. Con respecto al histórico de la expectativa de victoria, aquí lo tenemos. 51,8 tenía Rodolfo Hernández el primer día frente a esta pregunta de quién cree que será el presidente. En la actualidad está en 46,1 y ya aparecen todas las cifras que ha tenido por día en los distintos tracking y estamos ya en el sexto. En cambio Petro aparecía en el primer día, fíjate la distancia que había entre Petro y Rodolfo Hernández el primer día ante esta pregunta. La gente en una diferencia bastante grande, como un 12% aproximadamente, pensaba que Rodolfo Hernández en un 58,8 iba a ganar las elecciones, y Petro aparecía bastante rezagado con un 40,4 en la opinión de la gente. Esto es simplemente la opinión del que cree que va a ganar. Luego fue subiendo 41,2, 42,3, 45,4, 45,8. En la actualidad bajó un poco, 44,4, pero ha bajado tanto Rodolfo Hernández en esta pregunta que ahora la diferencia es bastante pequeña entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro sobre la opinión de la gente en la pregunta de quién cree que será el presidente. El no sabe no contesta ha evolucionado desde, bueno, no se ve claro en esta no sé si es 5,8 o 4,8, yo creo que es 5,8 el primer día, 6,6, 7,5, 8,7, 8,1 y ya va por el 9,5 en este sexto tracking. En este sexto tracking también tenemos, como lo vimos en el quinto, cómo sería el voto en la segunda vuelta por edad. Aparece la franja de 18 a 24, 29 para Rodolfo Hernández, 68 para Petro, de 25 a 34 en ambos casos, por cierto, aparece el blanco 3%. Entre 25 y 34, 48 en ambos casos, digo estas dos primeras franjas, ¿no? 48-49 de 25 a 34, Rodolfo Hernández 48, Petro 49. Entre 35 y 34 con un voto en blanco del 6% aparece Hernández con 45, Petro con 49.
Entre 45 y 54,8% de voto en blanco aparece 53% a favor de Rodolfo Hernández, 39% de Petro, y 55 o más con un 2% de voto en blanco, 58 a favor de Rodolfo Hernández y 40 a favor de Petro. Con respecto al sexo, aquí aparece la lámina muy clara: 49% a favor de Rodolfo Hernández, 48% por Petro, aparece en este sexto tracking. Y con respecto a los hombres y las mujeres, votarían 47-46, con un 7% de voto en blanco en la mujer, 3% de voto en blanco en los hombres. Hasta ahora van acumuladas 3.641 entrevistas en total desde el primer día que se hizo el tracking. Y en esta última etapa, este último tracking, realizado el 6 de junio, se hicieron 401 encuestas o entrevistas. Aquí tenemos el voto para la segunda vuelta por zonas. Vean ustedes que Rodolfo Hernández puntea en Antioquia y Centro Oriental en esta lámina, y Petro puntea en Bogotá y la región Caribe, respectivamente, ¿no? Entonces, eso por una parte, pero en las demás zonas, lo que es Centro-Sur, Eje Cafetero, puntea Rodolfo Hernández con un 62 y 64% respectivamente, y en el llano, y aunque en el llano la diferencia no es tanta, pero en llano 43-49 a favor 49 de Petro, y Pacífico sí puntea Petro bastante holgadamente con 64% frente al 32% de Petro, de Rodolfo Hernández, que además con un voto en blanco del 4%. Un punto interesante que se ha generado en estas elecciones, como pasó en las anteriores respecto desde que existe la Constitución de 1991 aquí en Colombia, es el tema del voto en blanco. Como todos sabemos, el voto en blanco para la primera vuelta es muy importante porque puede generar una repetición de las elecciones si el voto en blanco supera al voto de los candidatos de la primera vuelta. Pero para la segunda vuelta, el voto en blanco no tiene ningún valor jurídico porque así gana el voto en blanco, esto no va a hacer que se repitan las elecciones o que no valgan las elecciones, sino que esto va a ser algo meramente simbólico y ganará el candidato uno de los dos candidatos de la segunda vuelta que tenga la mayoría, y una mayoría mínima. No tiene que ser ni mayoría calificada ni mayoría absoluta, sino que basta un voto de uno de los candidatos sobre el otro para que gane las elecciones, incluso si el voto en blanco llegara a superar estas opciones votadas de los dos candidatos de la segunda vuelta. Entonces esto ha hecho que haya una especie de polémica, porque se está observando en las encuestas que el voto en blanco, que no es lo mismo que el voto nulo o el voto que no se realiza o la abstención, el voto en blanco es una casilla que existe en el tarjetón, donde aparte de los dos candidatos que están en la segunda vuelta aparece una casilla que dice voto en blanco. Entonces hay gente que dice que para la segunda vuelta, ya que el voto en blanco no tiene ningún valor y la Constitución dice que solamente se va a votar por una de las dos opciones que quedaron de la primera vuelta, ese voto en blanco no debería aparecer siquiera en este tarjetón. Hasta ahora ha venido apareciendo, pero el tema ha vuelto a salir a la palestra porque en las encuestas aparece que el voto en blanco ha venido subiendo. Fíjense ustedes que en el histórico de intención de voto para la segunda vuelta de la empresa que hemos analizado más acá, que es GAT3, vemos que hay del 2,7 que aparecía originalmente, ha venido subiendo, llegó a estar en 5,8, lo cual ya sale de las cifras que para los expertos sería todavía aceptable de votos en blanco, pero ya ha venido bajando nuevamente 5,1, 5,4. Entonces esto es una situación que preocupa e incluso ha sido objeto
de una acción de tutela de un abogado constitucionalista muy reconocido aquí en Colombia, que intentó esta acción porque piensa que se está violando la Constitución cuando se coloca la tercera casilla en el tarjetón, porque esto debería haberse hecho solamente en el primer tarjetón, el tarjetón de la primera vuelta, y en consecuencia él considera que se violan los derechos constitucionales y en general el sistema electoral que está establecido en la Constitución cuando la registraduría coloca esa tercera opción en el tarjetón, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? En esta acción de tutela, que si llegara a prosperar, pudiera ocurrir una de las dos situaciones. Podría suceder, si prospera esta acción de tutela, que se suspendan las elecciones para que se reforme el tarjetón si no da tiempo a hacerlo antes del 19 de junio. Eso por un lado, pero también podría ocurrir, como también lo dicen otros expertos en la materia, que no se suspendan las elecciones, sino que simplemente se haga una labor de divulgación para que se sepa que el voto en blanco no vale, es decir, que la gente tiene que poner o una u otra, y el que no quiere poner ninguna o no vote o simplemente no marque ninguna de las opciones. Pero el voto en blanco no debería aparecer supuestamente en ese tarjetón, pero por lo pronto la situación es que lo hay, y el voto en blanco en la actualidad está en 5,4 luego de haber estado en 5,8. Sin embargo, hay gente que dice que, bueno, que este voto en blanco en las encuestas tiende a aparecer allí, a veces un poco alto. Se dice que entre 4 y 5% todavía se considera que es un voto en blanco relativamente normal dentro de lo que cabe o aceptable, que más allá del 5% sí ya sería algo anormal si se llegara a plasmar verdaderamente en las elecciones, pero que a la vez dicen estas personas, estos expertos en el tema electoral, que este voto en blanco se tiende a diluir. Si bien es cierto que aparece muchas veces en las encuestas, la realidad es que la mayoría de la gente que vota en blanco o que dice que va a votar en blanco, luego no vota, simplemente al saber que va a perder su viaje porque su voto en blanco en la segunda vuelta no tiene valor jurídico, simplemente no va a votar porque no le gusta ninguna de las opciones, o termina votando por uno de los dos, el menos malo quizás para él. Entonces termina votando y tiende a pasar que el voto en blanco entonces se tiende a ser menor al que aparece en las encuestas. Entonces, bueno, pudiera ocurrir que eso sea así. Hasta ahora subió un poco un día, el 5,8, el día 4, pero ya el día 6 está en 5,4, ayer estuvo en 5,1, veremos qué pasa, pero parece ser que la tendencia es a que el voto en blanco baje a la hora de la verdad, el día de las elecciones, pues la gente se lo piensa mejor, vota por alguno o simplemente no vota y no va a votar, y se considera que como el voto no es obligatorio, no tiene por qué ir a votar, y si va a votar puede ser que simplemente no marque ninguna de las casillas de las tres que están allí, una de ellas el voto en blanco. Entonces, bueno, esta es la polémica que está armada. Veremos qué pasa con el tribunal que ha conocido esta acción, para ver si prospera o no, y qué decisión va a tener esta acción en el tema de la fecha final de las elecciones, se suspende o no, o simplemente se elimina la casilla o se considera inválida para no violar la Constitución, que efectivamente dice que la segunda vuelta solamente debe ser entre los dos candidatos que hayan quedado de la primera, si no se logró o ninguno logró el 50+1 de los votos en esta primera vuelta. Aquí tenemos en esta gráfica al abogado que intentó la acción de tutela, que es una acción parecida a lo que en otros países se llama amparo, el doctor Germán Calderón España, que fue entrevistado esta tarde en el programa La Noche de NTN 24, y también estuvo en ese programa otro gran especialista muy respetado aquí, que es el doctor Charri, que estaba de acuerdo con el doctor Calderón en el sentido de que no debería haber esa tercera casilla en la segunda vuelta, porque tiende a confundir, tiende a hacer ruido al votante, puede un poco hasta sabotear un poco la segunda vuelta, porque aparece allí, pero no debería aparecer, porque la Constitución claramente, como lo vimos en esta foto, dice que del artículo 190, dice claramente que la segunda vuelta es únicamente entre las dos opciones que quedan de la segunda vuelta, si ninguna opción quedó con 50+1 de los votos en la primera vuelta. Veremos qué pasa, pero así están las cosas.
Vamos a ver qué sigue ocurriendo. Mientras tanto estaremos pendientes de estos datos, de estas cifras en las elecciones, sobre todo de las encuestadoras que están haciendo encuestas para las elecciones del 19 de junio, sobre todo el tracking presidencial que hemos venido llevándole a ustedes todos los días, que realiza GAT3 para RCN Televisión. Buenas noches y nos vemos próximamente.